¿Qué tal mis amigos de Fibra Info? Espero que se encuentren muy bien en el país, en el lugar de donde estén viendo este video. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas también. Eh, Vamos a hablar el día de hoy de este aparatito o se puede decir equipo. Es un equipo pasivo. Pasivo porque pues no almacena energía eléctrica. Sí se conecta a la electricidad, en este caso a la fuente de poder de nuestra red de HFC, pero pues es nada más hace un bypass, se puede decir, de la corriente que transfiere que corriente alterna que pasa por de nuestra fuente, que va a pasar a en nuestra red para alimentar pues nuestros equipos, en este caso, que es el nodo, como en primer lugar, los amplificadores y los line extenders, ¿verdad? Eh, este, este equipo, yo no lo conocía por este nombre. Dice voltaje, bueno, este es lo que es, voltaje a coaxial IL. Yo lo conocía como LPI. Y les soy sincero, nunca supe qué quiere decir LPI. Le preguntaban a unos compañeros y tampoco sabían, pero que así lo distinguían, LPI. Así es que, pues, si alguien sabe qué quiere decir LPI, me imagino que son las iniciales de algo, las siglas, al acrónimo de algo, pues que me lo dejen en los comentarios. Pero, pues, eso no es lo importante, créanme. Aquí lo importante es que sepas, que lo identifiques, qué es y para qué sirve. Eso es lo importante. Como les digo, yo no soy ingeniero y yo me paso muchas cosas técnicas, pues sí, no que no me interesen, pero no les pongo mucha atención. Yo me enfoco más como técnicos que somos de campo para solucionar los problemas, porque el hecho de que te aprendas bien qué es esto y cómo se llama y bien deletreadito y todas sus siglas, pero que no sepas qué función tienen y cómo arreglar problemas con eso, pues ¿de qué te sirve? Te servirá para dar clases allá sentadito en un escritorio, pero en el campo no vas a servir, con todo respeto. Entonces, vamos a entrar en acción. Y este equipo, ¿de qué nos va a servir o qué función tiene? Miren, su principal función, como lo dice aquí, es insertar la potencia o el voltaje de la salida de la fuente de poder que nosotros instalamos por medio de estos cables, que aquí hay otra cosa. Yo los conozco por cables Anderson. ¿Cómo los conocen ustedes? La verdad, no sabía yo decirles cuál es el verdadero nombre, pero aquí dice, mire, aquí dice, conectores Anderson y tiene su estándar PP15. Así los conozco yo como Anderson. Le decimos cables Anderson, pero pues son los conectores. Estos se embonan directamente a las fuentes de poder que se utilizan en estas redes de HFC. Y se conectan a las salidas. Normalmente las fuentes, las que nosotros utilizamos, tienen dos salidas. Pues para conectarse puede ser dos líneas. Pero normalmente nomás utilizamos una. Y tiene voltaje y tiene salidas de 60 o de 90 voltios. Esto ya, como les dijera, ya depende el modelo de la fuente que ustedes tengan, que trabaje a 60 o que trabaje a 90. Yo tengo experiencia con los dos voltajes, he utilizado las dos. ¿Que cuál es una? ¿Que una es mejor que otra? Pues para mí las dos son igual desde buenas. Aquí depende qué tan largo es tu red y qué equipos vas a alimentar. Si tus equipos son de 60 voltios también, pues, y tu red es chica, pues considera instalar una de 90, perdón, de 60. Si tu red en cambio es grande, aunque tus equipos sean de 60, pero como es grande, le vas a bajar este amperaje y pues por consecuente el voltaje se va a bajar. Entonces, en lugar de consumir los 60, por ejemplo, que tu equipo necesite 60 voltios a 5 amperes, por decirlo así, cuando agarre los 90, puede bajar a
a 60 voltios, pero con más amperaje. Pero como tienes muchos equipos, se va a balancear. Eso es ya, eso ya es cuestión de quien diseña la red. Nosotros, como técnicos o ingenieros de campo, es nada más para ir a hacer las reparaciones. O si se van a hacer las instalaciones, nosotros seguimos unos planos a los cuales ya nos indicaron. Eso ténganlo en cuenta. O sea, nosotros no podemos decidir porque pues, no es nuestra función. No es nuestra función diseñar. eh, para diseño, pues son otras clases, otras que yo no imparto. Ahí es lo que les digo. Ahí debe ser lo técnico. Todo como debe de ir. A nosotros nos vamos a ir a hacer reparaciones. Entonces, este cable va conectado a la fuente en sus conectores Anderson. Va a salir el voltaje de 60 a 90 en un rango y va a entrar aquí por este lado. No se ve la parte de atrás. La parte de atrás tiene un switch de metal, lógico, de on y off, encendido o apagado. El voltaje, esta cajita adentro tiene un dispositivo electrónico, el cual pues va a balancear el voltaje, lo va a tener más estable y cositas así, para que no sufra descargas malas, ¿verdad? Bueno, no hay descargas buenas, pero me refiero muy dañinas. Aquí en este orificio es para que nosotros metemos un desarmador de cruz normalmente y se levanta una laminita, el perno presiona, porque aquí esta rosca es de un conector del tamaño o de medida 500 milímetros puede ser. Déjenme ver si aquí viene. Aquí está, mírenlo, aquí está. Dice aquí, vamos a leerle. El insertor de potencia de la marca, bueno, se utiliza para la conexión de salida, aquí está, de los voltios, de la UPS, o sea, de nuestra fuente, a la red HFC. Este accesorio convierte la salida de dos conductores PP15, lo cual es el Anderson, aquí está, PP15, a coaxial 500. Entonces, aquí ya lo vamos a convertir a 500, a un conector 500, que a su vez, inmediatamente de aquí, va a ir a un insertor. No se les ocurra ponerlo directamente a un amplificador o al nodo. No es recomendable. ¿Por qué? Porque aquí nada más va a traficar voltaje. No es recomendable. Aquí lo ideal es poner un insertor. Un insertor tapa negra donde dice AC in y del otro lado dice ahí coaxial salida y que puede ¿cómo se dice? Transitar voltaje y señales de cable coaxial, ¿verdad? Radios, como ondas de radio, frecuencias. Entonces, para que no se confundan y se les haga fácil conectarlo directamente. Es un riesgo, podemos dañar los equipos. Mejor hay que conectarlo como es. Por eso están los equipos diseñados para lo que es. Y ya una vez conectado, nosotros ya tenemos alimentada nuestra red. ¿Qué dirección le vamos a dar? Pues eso ya depende del plano, como esté diseñada la red. En este caso, si ustedes van a implementar a lo mejor una cuadra más, ¿verdad? Donde terminó y ahí no tienen voltaje, pues entonces se conecta aquí su insertor y de una salida ustedes pueden conectarle lo que es un cable que vaya directamente a un amplificador, no importa que sea salida, ¿verdad? O entrada, porque ahí adelantito del insertor podemos poner un divisor o un acoplador, lo que ustedes gusten, que venga de otro amplificador y esa salida alimente la rama que ustedes quieren agregar a otro amplificador y por ahí puede ir el voltaje. O sea, eso ya es cuestión de cada quien. Pero prácticamente esa es la función de este equipo. Repito, yo lo conocía como LPI y ahorita aquí ya dice voltaje a watts de coaxial y L, que no sé qué signifique y L, pero bueno, como les digo, aquí lo importante es saber
para qué sirve y cómo y qué función tiene, ¿verdad? Y cómo, pues sí, arreglar problemitas de esto. Ahora, ¿cómo podemos saber si este está dañado o está en buen estado? ¿Verdad? Ahora vamos a atacarlo. Pues lo primero que tenemos que hacer es desconectamos los cables Anderson de la fuente. Nos vamos a asegurar que la fuente, con el voltímetro, vamos a checar su voltaje de salida. Si tiene voltaje de salida, entonces regresamos el conector, ¿verdad? A la fuente. Y ya con eso aseguramos que va a llegar voltaje aquí. Otra de las cosas, aquí, como les digo, podemos meter un desarmador y hace contacto directo al pin que presiona, pues sí, se puede decir la parte central del conector, la aguja. Podemos meter nuestra punta de prueba del voltímetro y checar que hay voltaje aquí. En caso de que no la haya, nosotros podemos destapar aquí estos tornillos y se levanta la tapita. Adentro está otro chuponcito como este. Entonces ahí lo vamos a checar. Vamos a ver si le llega voltaje ahí. Porque puede ser que a lo mejor entrando el cable se trozó, se dañó, se quemó y no llega voltaje hasta acá. Entonces lo destapamos y vamos siguiendo el voltaje. Pum, 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 y hasta donde lleguemos. El voltaje debe llegar hasta donde presiona este tornillo. Una vez llegando ahí, quiere decir que este aparato está bien. Si no llega hasta ahí, algunas de sus resistencias, diodos o parte que tenga ahí, seguramente se dañaron. En este caso, nosotros no lo reparamos, nosotros simplemente nos daban uno nuevo, ¿verdad? O uno funcionando, que quitamos de otro vecindario y porque se cambió a fibra y pues se utilizaba este. Entonces, yo les recomiendo eso. Si en tus países pues hay quien los repare, ¿verdad? Pues igual es válido, ¿cómo no? Cuestan dinero. Pero así es como se revisa si este equipo funciona. Si no llega voltaje hasta aquí, donde va el opresor no funciona. Alguno de estos partes electrónicas se quemó y pues es momento de repararlo o reemplazarlo, como ustedes gusten. Ya una vez que llega aquí el voltaje, conectas tu cable 500 y sin conectarle el cable, o sea, nada más el conector o la parte de atrás del conector, igual checas el voltaje de que siga saliendo el mismo voltaje, lo mismo que sale de la fuente que llegue aquí. Si supongamos es de 60, pues aquí 60, si es de 90, pues acá te va a ser 90, 89, 90, puede ser hasta 92, los he visto. Si es de 90 y te llega a 65, 67, por aquí tienes algo se te está aterrizando y te está tumbando el voltaje. Que al momento de que tú le conectes tu cable de red, te lo va a bajar todavía más y no te va a funcionar. Entonces tiene que llegar limpio. Si acá a la entrada de donde entra el voltaje de este conector, quitándole la tapa, te llega a 90 y acá a la salida te llega a 60, 65, entonces también ya se dañó, ¿verdad? Entonces, para que lo consideres reemplazarlo. Ya una vez que tú lo conectes y ya veas que sale bien el voltaje, le conectas tu cable. Ya lo conectaste, por ejemplo, hiciste la prueba con el conector y por la parte de atrás del pin, donde entra su pernito, si te llega bien el voltaje, pero si tú dices, yo me adelanto eso y ya lo conecto de una vez a la red, te recomiendo que primero lo cheques a la entrada del insertor, si es que te llega ahí bien el voltaje. Con la tapa se la quitas y ahí checas. Si te llega bien, tú ya estás bien desde ahí hasta atrás, o sea, hasta la fuente. Descartas cualquier corto o lo que sea. Si una vez que tú pones la tapa, ¡pum!, se te vuela un fusible de donde va el voltaje, entonces tu problema lo tienes de ahí hacia adelante, o sea, desde donde revisaste de la tapa hacia donde está tu primer equipo donde se voló el fusible, ¿verdad? Hay veces que no se vuela el fusible del amplificador, se vuelan los fusibles de los divisores. Hay unos divisores que traen fusibles de cristal y otros que son clavos, les decimos, metal puro, y esos no se vuelan, es muy difícil que se vuela el de adelante, los amplificadores. Entonces, es de la manera en que tú vas a revisar si esa parte está bien, en tu voltaje.
Bueno amigos, pues espero y esto les sea de mucha utilidad. Cualquier pregunta acerca de aquí, con gusto yo se la respondo, si sé la respuesta. Eh, si me equivoco en algo, no crean que es por intencionalidad o quererme ser el que sé, no, no lo hago con dolo. Todo lo que yo he aprendido y como me lo han enseñado los compañeros, yo así se los enseño. Créanme, yo no fui a ninguna escuela, ninguna universidad. A mí no me enseñó que algún jefe, a mí no me enseñó, a mí me enseñaron los compañeros y parte que yo experimenté yo mismo, probando cosas y mis compañeros me apoyaba con ellos y también, que podemos estar erróneamente llamando algunos conceptos, pues puede ser, pero ya con las imágenes, pues ustedes ya se dan cuenta de qué pasa. Que pasen muy buena tarde, día, noche o madrugadas. Y por favor compartan, suscríbanse, denle like para que mi canal pueda subir más y hacer más videos. Ya tenía tiempo que lo había abandonado, créanme. Tengo otros dos canales que estoy trabajando arduamente. Eh, Ahora me toca subirle o agregarle más contenido a este canal, lo cual tengo mucho, mucho para ofrecerles, créanme, mucho. El tiempo es el que me hace falta. Y pues un saludito a todos mis amigos de México hasta el sur, Sudamérica, que me ven mucho, amigos también de Estados Unidos, de España, tengo algunos de Canadá. Gracias a todos ustedes amigos, que me alientan para seguir adelante en este proyecto. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto mis amigos.